Paz de Cristo, hermanos. Doy gracias a Dios por este privilegio que me concede en este momento poder dirigirme a ustedes para saludarles con la paz de Cristo y desearles las más ricas bendiciones y recordarles que estamos siempre orando por ustedes, por cada uno de ustedes, amén. Y para que el Señor les bendiga, les proteja en estos tiempos difíciles, amén. Y vamos a compartir la palabra del Señor en este momento, continuando con los estudios que está dando nuestro pastor, ¿bien?, acerca de una iglesia ungida, una iglesia bendecida. ¿Bien? Una iglesia bendecida es una iglesia ungida, ¿bien?, como decía, nos citaba el Salmo 23, amén. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, amén. Para recibir la bendición necesitamos la unción, amén. Y ese era el pensamiento que nos dejaba el pastor, amén. Y ahora vamos a ver el tema ungiendo nuestra actitud, amén. Y vamos a compartir la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 10. ¿Amén? Es el Salmo del rey David, cuando se pone a cuentas con el Señor. Amén. Y entonces el versículo 10 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Señor, esa va a ser nuestra petición en este día. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor, porque eres bueno, misericordioso y fiel. Gracias porque tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Nos ayudas, nos guardas, Señor. Nos fortaleces, nos provees, nos sustentas, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado y nada nos ha faltado, Señor, en tu amor, en tu misericordia. Gracias, Señor. Toca las vidas, los corazones, Señor, que en estos momentos nos disponemos a recibir tu palabra, Señor, que haya cabida en nuestro corazón, que sea una buena tierra en nuestra vida, en nuestro corazón, para atesorar tu palabra, Señor, guardarla, Señor, para dar frutos, Señor, y para ser bendecidos por ti, Señor. Necesitamos tu unción y tu bendición, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios amado, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu noble, Señor, y un espíritu recto, Señor, esté dentro de nosotros, Padre, en este día. Ayúdanos, guárdanos, Señor. Te necesitamos, Padre. Toma control, toma dominio, Señor. Prepara las cosas conforme a tu voluntad. Queremos hablar, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El salmista podía decir confiadamente en Dios, amén: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Amén. Un espíritu recto dentro de mí. Y el espíritu, amén, vemos que está escrito con minúsculas. Espíritu se puede traducir como actitud. Amén. Y es lo que hay adentro y se refleja hacia afuera. Nuestra actitud, amén, es una actitud recta, es la que nos guía. Amén. Eso es lo que está pidiendo el salmista. Señor, crea en mí un corazón limpio y lleno de buenas actitudes. Eso está diciendo el salmista. Entonces, ¿qué significa un espíritu recto? Amén. Un espíritu recto es un espíritu sumiso y un espíritu de siervo. Esos dos vamos a ver hoy día. Amén. Y vamos a dejar pendientes que es un espíritu enseñable, amén, y un espíritu sensitivo, amén. Eso lo vamos a ver más adelante, amén. Vamos a ver esta lección que nos toca hoy, amén. Mientras seguimos estudiando sobre la unción, debemos
permitir que el aceite fluya en todos los aspectos espirituales de nuestras vidas, amén. Que el aceite de Dios fluya, amén. Este aceite viene a través de la oración, la adoración, la predicación de la palabra de Dios, las alabanzas, amén. Que esta unción que llega a través de la oración, la alabanza, la adoración y la predicación pueda estar en nuestras vidas, amén, y que pueda estar también en todas las áreas de nuestras vidas, la unción de Dios en nuestras vidas. Amén. Y la unción de Dios pueda estar en nuestras vidas para poder tener buenas actitudes para los hermanos, para nuestra vida en el hogar, en el trabajo, donde nos desarrollemos, amén. Pues podamos tener este espíritu recto, amén. Estas actitudes correctas que vienen a través de la unción de Dios. A través de la unción de Dios por medio de la oración, la adoración, la alabanza, la predicación, todo eso pueda venir hacia nuestras vidas. La verdadera unción no está limitada a los ministerios de plataforma, de predicadores. ¿Ven? El pastor nos decía que todos tenemos una unción, ¿ven? Desde el niño, el joven, el anciano, el pastor, todos teníamos una unción, todos teníamos un propósito para con Dios, ¿ven? Entonces todos tenemos, y no se limitan tan solamente a la predicación, sino que esto trasciende más allá de la plataforma o más allá de esto, ¿ven? De las transmisiones online, de los links que se comparten y esas cosas, ¿eh? De esto del internet. ¿Eh? Entonces, la unción no tiene límites, ¿eh? Y nos alcanza a todos. Dice que la unción, la gracia, la bondad deben seguirnos a las áreas domésticas, al día a día, ¿eh? a las relaciones del día, ¿eh? A todas nuestras relaciones de nuestras vidas, ¿eh? Las interpersonales, ¿eh? Como decíamos, en el trabajo, en el hogar, la esposa, los hijos, el jefe, ¿eh? Los que trabajan, los que teletrabajan, los que están en la primera línea, todos, la unción de Dios pueda acompañarnos, ¿eh? La unción de Dios para tener una actitud ungida, ¿eh? Que nuestra actitud pueda ser ungida por Dios, ¿eh? Que la gracia de Dios, la unción de Dios, la bondad de Dios nos pueda seguir, ¿eh? Pueda estar la bendición de Dios en nuestras vidas. Dice que algunos proclaman tener unción, y es verdad, porque todos tienen unción, mientras predican o cantan, o cuando ministran delante de otros. Sin embargo, una vez que están fuera de la plataforma y sin reflector, y cuando la luz del reflector se apaga, adoptan otra actitud.
Eso no debe ser, amén. Eso no hay en la granja, amén. Dice que una vez que se bajan de la plataforma, toman otras actitudes, porque su actitud tiene unción, pero esa unción se ocupa para ese momento nomás, para el momento de la predicación, de la alabanza, pero esa unción debe trascender a todas nuestras actividades, ya sea domésticas, como decíamos, de relaciones interpersonales, ¿ven? Porque cuando se apaga el reflector dice que hay estos adoptan actitudes egoístas, altivas e impías, ¿ven? Esto no hay en la granja, ¿ven? Sino todos tienen una actitud ungida, ¿amén? Porque Dios está ungiendo nuestras actitudes, amén. Y esa es la petición. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y ahí, entonces, debemos de tener una actitud de hacer las cosas bien con las personas, para con Dios, ¿eh? Escuchábamos la enseñanza del hermano Manuel Cerda, ¿eh? Que nos hablaba el día viernes, culto de varones, que nos hablaba de Mateo 7:12. Así que la regla de oro, ¿eh? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Se toma cumplimiento de la ley y de los profetas, haciendo cosas buenas para que los hombres pueda ser recíproco todo lo que uno siembra. ¿Ven? Si uno tiene buenas actitudes en sus relaciones interpersonales, va a cosechar actitudes positivas de su familia, de su trabajo, donde se desempeña, ¿no? Y no ser como esos que usan la unción no más para cuando van a la iglesia, ¿no? Sino que esa actitud, esa unción pueda acompañarnos, amén, pueda acompañarnos todo el tiempo y no ser reprendidos por el Señor, amén. Como en el libro de San Mateo capítulo 23, ahí está hablando con los escribas y los fariseos y vemos que ellos, el Señor les aconsejaba y decía, voy a leer los primeros 3 versículos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Amén? Entonces, no queremos caer en esto, amén. No queremos, sino queremos que la unción de Dios trascienda nuestras vidas y no tan solamente en estos momentos que estamos hablando y predicando la palabra de Dios tengamos la unción, sino que la unción de Dios nos acompaña a todo lugar, a todo momento, ¿ven? Porque esa es la que nos guarda, ¿ven? Esa es la que nos hace que las bendiciones lleguen, ¿ven? Porque dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Amén? No vas a andar detrás de la bendición. Las bendiciones te van a seguir y te alcanzarán, dice Deuteronomio 28. Entonces,
te van a seguir y te van a alcanzar las bendiciones si tú mantienes la unción fresca todos los días buscando a Dios en oración, amén, en ayuno, en alabanza, en adoración, en predicación. Si ahí mantienes tu actitud ungida de parte de Dios y la unción va a trascender, no tan solamente a estos momentos, como decíamos, sino a todos los momentos de tu vida. Cuando vayas por el camino, cuando estés trabajando o estudiando, el Señor va a estar contigo, porque tienes la unción del Señor en tu vida. Y vamos a ver, un espíritu recto es un espíritu sumiso. Amén. Y sumiso es someterse o sujetar o sujetarse. Es un verbo, amén. Y un verbo implica acción. Entonces yo me tengo que sujetar, me tengo que someter a la voluntad de Dios. ¿Amén? Es algo que uno hace en una relación con otra persona. Yo me someto y me sujeto, amén, a la autoridad, amén, a la autoridad divina, a la autoridad, amén, que está puesta sobre nosotros, amén, ya sea en el trabajo, amén, o en la iglesia, amén. Entonces debemos de someternos y sujetarnos, porque ese es un espíritu recto, amén, un espíritu sumiso. Eso es lo que está pidiendo el salmista. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuevo un espíritu recto, sumiso, sujeto a ti. ¿Amén? Un espíritu, ¿amén? Buenas actitudes. Vamos a ver vamos a estudiar un poco la palabra, el origen de la palabra. ¿Amén? Hay dos palabras griegas en el Nuevo Testamento para el verbo someterse o sujetarse. Y esto quiere decir, la palabra es upotazo. Upotazo, subordinar, obedecer, estar bajo obediencia. Esta palabra tiene dos raíces. Upo se divide en dos, upo y tazos. Tazos. ¿Amén? Y significa estar bajo, insinuando la posición o condición. ¿No? Estar bajo, ya sea en posición o en condición. Y colocar en manera, y tazo es la segunda parte que dice colocar en manera ordenada, ser asignado a cierta posición, tomar la posición sumisa, estar sujeto y sometido a Dios. En otras palabras, someterse es el acto de colocarse o posicionarse uno mismo bajo y en obediencia hacia Dios o hacia alguien. Uno mismo toma la actitud de someterse a Dios o a alguien. Es un sumiso, un espíritu recto o un espíritu de buena actitud.
Este es un sentido sujetarse. Es usado en las siguientes, aquí nos da los versículos, amén, en los siguientes textos bíblicos ahí en el Nuevo Testamento. Y nos cita Santiago capítulo 4, versículo 7, donde se dice, ahí está la palabra empleada por Santiago que nos dice, someteos pues a Dios, ahí está, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Y eso es, ahí está aplicada la palabra someteos, amén. Sujetarse a Dios. Y no es tan solamente sujetarse a Dios, sino también resistir al enemigo para que huya en el nombre de Jesús. Amén. También está citado en 1 Pedro capítulo 2 versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Amén. Ahí está la palabra someteos. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Amén. El apóstol Pedro aquí nos aconseja someternos. Y ahí mismo en capítulo 5, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5, habla también de sujetarse. Igualmente, jóvenes, estad sujetos, ahí está la palabra, sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Entonces ahí está la palabra, ¿eh? Donde se emplea. Sujetos. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos con otros. ¿Amén? Unos a otros. Ahí está la palabra. ¿eh? Porque eso es lo que nos lleva a la actitud de humildad, ¿eh? Para que el Señor nos bendiga. La otra palabra griega es upeiko. ¿eh? Upeiko es la palabra griega para someterse o sujetarse. Es casi un sinónimo del anterior, la primera parte. Es un sinónimo de lo que habíamos hablado anteriormente. ¿eh? Y la segunda parte, eiko, significa ceder o dar el lugar. ¿eh? Ceder o dar lugar. Eso lo hace uno voluntariamente. ¿eh? Uno cede el lugar cuando va en la micro, y uno voluntariamente cedía en el metro. Amén. O cedíamos voluntariamente. Amén. Entonces, y esta palabra se usa solamente una vez en el Nuevo Testamento y está en Hebreos 13, 17. Amén. Y ahí está la palabra eikos, que habla de sujetarse. Amén. Dice en el nombre de Jesús, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Amén. Ahí está la palabra, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿eh? Sino hay que sujetarse a la autoridad voluntariamente. Debemos sujetarnos al pastor. ¿eh?
porque ellos velan por nuestras almas, amén. Ellos son los que están clamando día y noche para que no nos pase nada, para que el Señor nos bendiga, amén. Y para que lo hagan con alegría, amén. Así dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces debemos sujetarnos para que ellos se gocen en la tarea que están realizando, amén. Y aquí dice que upeico es usado en la línea de la, así como autoridad, como a la autoridad de la iglesia, amén. Upeico se usa en la línea de autoridad eclesiástica y da la idea de someterse de una manera voluntaria. Amén. Entonces, debemos someternos al pastor voluntariamente, cada uno de nosotros. Nuestra actitud debe ser de sujetarnos al pastor. Amén. Porque ellos velan por nuestras almas. Amén. Y como si han de dar cuenta. No dice que van a dar cuenta. Es como si van a dar cuenta. Amén. Entonces debemos sujetarnos voluntariamente. Es una sujeción voluntaria que uno mismo hace hacia el pastor, por ejemplo, amén, para obedecer. No obstante, yo soy, amén, soy yo el que debe someterse con una buena actitud hacia la autoridad de la iglesia. Amén. Eso es lo que está pidiendo él cuando dice renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Renueva mis actitudes, que yo pueda someterme al pastor voluntariamente. Amén. Para ser de bendición. Entonces, yo soy. Amén. Soy yo quien debe someterse con una buena actitud. Y nadie más, amén. Nadie puede someterse por mí, por usted, sino usted mismo debe hacerlo. Amén. Debe tomar esta actitud de someterse a la autoridad de la iglesia. Amén. Porque en ese aspecto está dirigida en la línea eclesiástica, decíamos, en la línea de la iglesia está utilizado el verbo upeikos, ahí en Hebreos 3:17, cuando lo que ya leímos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Amén. Entonces, voluntariamente, obedeciendo a su palabra, debemos de sujetarnos a nuestro pastor. Amén. Un espíritu recto es un espíritu de siervo. Amén. Entonces, también este espíritu recto es un espíritu de siervo. Dice, una de dos, ¿nos gusta servir o nos gusta que nos sirvan? No sé. ¿Le gusta servir o le gusta que le sirvan? Dice que tenemos que tener una actitud de siervo, ¿amén? Un espíritu de siervo. ¿Nos gusta dar o nos gusta recibir? Señor, es la actitud, amén. Esta actitud es magnificada negativamente o positivamente al vivir nuestras vidas en relación día tras día con aquellos que nos rodean. ¿Amén? Eso es en las relaciones interpersonales, ¿amén? Con todos los que nos rodean. Eso se magnifica positivamente o negativamente, dice. ¿Amén?
¿Vamos a servirlos o vamos a dejar que nos sirvan? ¿Vamos a dar o vamos a recibir? Eso es de todos los días. Pero nosotros hemos sido llamados con un espíritu de siervo. Tenemos el espíritu de siervo. El Señor nos ha llamado a servir y no a ser servidos. Amén. 1 Corintios 16 dice, os ruego que os sujetéis a personas como a ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Entonces habla de sujetarnos a aquellos que trabajan en la obra de Dios. A los que ayudan y trabajan en la obra de Dios, a esos debemos sujetarnos. Eso es lo que dice Pablo. Y Efesios capítulo 5, 22 es un texto muy conocido, en especial por las hermanas. Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahí también se aplica la palabra upeikos, upeikos, que es sujetarse, servir, amén, servir. Y dice que el esposo cumplirá con responsabilidad, con mucho más gusto, o lo hará con mala actitud después de pensar que fue fatigado lo suficiente para hacer las cosas. ¿No? No la hizo por la buena, la esposa tuvo que estar ahí constante detrás de él hasta que lo hizo. ¿No? Así que todos tenemos responsabilidades, amén. Y todas tenemos que hacerlo con la mejor actitud, ya sea el esposo como la esposa. Todos tenemos tareas que hacer. La esposa cumplirá con sus tareas con toda la gracia del mundo, o lo hará de mala manera, depende de la actitud también. Acuérdese la regla de oro. Todo lo que quiera. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedla vosotros con ellos. Si nosotros tenemos una buena actitud con nuestra esposa, es lógico que ella va a tener buena actitud. Y entonces debemos de tener buenas actitudes para cosechar también buenas actitudes, ya sea en el hogar, con la esposa, los hijos, o a donde nos desenvolvemos. Amén. Dice, en ocasiones parece que en la juventud les gusta el servicio. Dice, en ocasiones parece que a la juventud le gusta el ser servidos. Amén. Servir o ser servidos. Dice que a los jóvenes les gusta ser servidos mejor. Y ya sea que el papá le provea la ropa, el dinero, los permisos y algunos privilegios que le pueda dar el papá. Eso es. Dice, no obstante, tiene problemas con cumplir sus responsabilidades. Y para eso se necesita un espíritu de siervo, para cumplir, porque se nos confía. Como a hijos también debemos delegar responsabilidades. Como padres delegamos responsabilidades a los hijos, que también deben responder por ello, y también enseñarles a que tengan un espíritu de servicio, de siervo.
Muchas de las veces estos mismos son los que dice que alaban más fuerte y adoran más fuerte en la iglesia, ¿no? Este problema también se ve en los adultos cuando, por ejemplo, las responsabilidades en la iglesia son hechas con murmuraciones y con 1000 quejas. Amén. A todos nos cuesta a veces servir. ¿Eh? Quizás nos gusta ser servidos, ¿eh? Pero debemos pedir la unción para cambiar la actitud, así tener una actitud ungida, una actitud de un espíritu de siervo. ¿Eh? Ministerios que deberían ser brillantes y llenos de entusiasmo cuando se llevan a cabo sin el espíritu de siervo, se convierten en una tarea aburrida y desagradable. ¿Amén? Si no está el espíritu y la unción de Dios, amén, se nos va a hacer tedioso, amén, aburrido y hasta a veces desagradable. Amén. Pero el trabajo del Señor sabemos que debemos de realizarlos, trabajar, amén, en lo que hemos sido llamados, amén, o en la tarea que nos ha sido asignado. Amén. Debemos hacerlo con la mejor actitud, con la actitud de siervo, con el espíritu de siervo. Eso es lo que nos lleva a tener la unción. Amén. Bueno, aquí habla de la esclavitud. Dice que la esclavitud ha sido abolida, entonces no podemos compararnos. Amén. Dice, ya que la esclavitud ha sido abolida, no nos podemos identificar con el esclavo o la condición de un esclavo. Pero aquí vamos a ver que un esclavo no tenía derechos. Este era poseído y operado por su amo. ¿Ven? El esclavo no tenía derechos y el amo hacía lo que quería con él. ¿Ven? Y se le decía cuándo debía levantarse, cuándo podía comer, cuánto tenía que trabajar, qué debía de vestir y a dónde podía ir. Tenía que obedecer, no más. Tenía que trabajar, tenía que vestirse con lo que el patrón, el amo le daba, tenía que comer lo que le daba y a la hora que él le indicaba. Y tenía que levantarse a la hora que el amo le indicaba. ¿Eh? Levantarse, comer a la hora que el amo le indicaba. Y el Señor les habló a sus discípulos acerca del esclavo. ¿Eh? En Lucas capítulo 17, versículos 7 al 9, un día Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepara la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? El Señor dice, pienso que no, porque el esclavo no tenía derechos. ¿Eh? El siervo no esperaba recibir ni siquiera un simple gracias de su amo. ¿Eh? No estaba, porque él hacía lo que esperaban de él, ¿eh? Lo que se esperaba de él.
Entonces, ¿qué se esperaba de un esclavo? Trabajar, que trabajara, que sirviera a su amo. Y es lo que necesitamos, un espíritu de siervo. Y el Señor dice que ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? No, yo pienso que no. Entonces, él tenía que hacerlo nomás. Un asesino de las buenas actitudes es el síndrome de yo no soy apreciado. ¿Cuántas veces hemos escuchado en esto? Dice que una buena actitud llega a su fin cuando llega este síndrome, el síndrome de que yo no soy apreciado. A mí en mi iglesia no me dan el valor o no me dan la oportunidad. Entonces hasta ahí llega la buena actitud. Entonces, aunque la alabanza y las apreciaciones son características de los cristianos, deben tener entretejida en su carácter. Un siervo no depende de estos elogios para continuar su servicio. Uno que tiene el espíritu de siervo no va a estar esperando esto, elogios, ni se va a dejar desanimar por el síndrome de yo no soy apreciado. Si tenemos el espíritu de siervo, si tenemos el espíritu de sujetarnos, de someternos a nuestros pastores, a los que trabajan, a los que ayudan y trabajan en la obra. Entonces debemos de buscar tener el espíritu de siervo. Porque no vamos a esperar como el siervo no espera de su amo que le dé las gracias, sino debemos de trabajar. Aunque esta actitud se ve en hogares y en iglesias, dice. Un siervo no depende de los elogios, de estos elogios para continuar sirviendo, porque tiene el don de servicio, el espíritu de siervo. Esta actitud se ve en los hogares y en las iglesias. No soy apreciado, entonces ya no lo voy a hacer. No me aprecian, entonces me voy de la iglesia. Me muevo de iglesia. Recibo más reconocimientos en mi trabajo que en mi familia o en la iglesia. Entonces, esta actitud que se ve en los hogares y en las iglesias es porque no está el espíritu de siervo. Entonces, por cualquier cosita se ofenden y deja su ministerio. El ministerio, llámese de lo que sea, porque son diferentes ministerios. Si no tenemos el espíritu de siervo, nos va a afectar. Pero si tenemos el espíritu de siervo, no nos tiene que afectar, amén, porque es algo que se nos ha ordenado y estamos sujetos al pastor, amén. Estamos sujetos a la autoridad. Una vez más, mientras que todos necesitamos gestos de motivación, uno que tiene el espíritu de siervo siempre recordará las palabras del Señor Jesucristo.
Amén. Que está ahí mismo en Lucas 17:10. Y el Señor les enseñaba de esta manera: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ama ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que habíamos de hacer, hicimos. ¿Amén? Esta es la actitud de siervo. ¿Amén? Tener la actitud de siervos. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Amén? Obedecimos, estuvimos sujetos. Eso nos lleva a tener presente el consejo del Señor. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos. ¿Eh? Porque hemos sido llamados a servir. Y debemos de tener esta actitud de siervos maduros. Amén. Un siervo maduro con la unción de Dios. Amén. El cristiano maduro le pedirá a Dios que unja su servicio. Dependemos de Dios siempre, en todo momento. ¿No? Para realizar cualquier servicio, debemos siempre pedir la unción de Dios en nuestras vidas. ¿No? Para coordinar, para predicar, para pedir la ofrenda, para todo lo que alabar, ¿no? Para que todo sea grato delante de Dios. ¿No? Debemos siempre de pedir la unción de Dios en nuestro servicio y que podamos tener ese espíritu de siervo, ¿eh? Que pueda estar sujeto, sometido a la autoridad, ¿eh? A la unción, porque con la unción siempre vamos a recordar el consejo del Señor de hacer, amén, de reconocer que somos siervos y siervos inútiles. Amén. Porque hicimos lo que debíamos hacer, eso hicimos. Pero siempre debemos decirle a Dios que nos bendiga en todo lo que hacemos para su obra, ¿eh? Que unja, porque necesitamos la unción. Acuérdense, somos una iglesia ungida, una iglesia bendecida. Necesitamos siempre la unción en nuestras vidas. Otra vez, la unción es más que gritar y más que hacer ruido. ¿Eh? Es mucho más. Es la habilidad de servir a aquellos que están alrededor nuestro. ¿Eh? Esa es la unción, servir al que está a nuestro lado, a los que nos rodean. Eso es la habilidad de servir. Esa es la unción. ¿Eh? Cristo nos da la unción, porque Él mismo, siendo el Cristo, el Mesías, el ungido, vino a servir y no a ser servido. ¿Eh? Y Él nos dio el mejor ejemplo. ¿Eh? Para tener una actitud ungida necesitamos un espíritu de siervo. ¿Eh? Necesitamos el espíritu de siervo en nuestras vidas. Y hemos estudiado los aspectos de un espíritu recto. ¿Amén? Y el espíritu recto es un espíritu recto es realmente una actitud buena. ¿Amén? Un espíritu recto es una actitud buena. Y un espíritu de siervo nos dará la unción ante Dios y ante los hombres. Amén. La unción de Dios. La unción de Dios nos da el espíritu de siervo, nos da la unción, o sea, esa disposición de estar sujetos a Dios nos da
la actitud de ser ungidos para Dios, para servir a Dios y para servir a los que nos rodean. Un espíritu de siervo nos dará la unción delante de Dios y delante de los hombres. Y entonces, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros para mejorar nuestras actitudes o para ungir nuestras actitudes? Amén. Porque necesitamos que ese síndrome de aquí no me ese síndrome de que yo ya no soy apreciado no nos afecte. Entonces necesitamos la unción de Dios en nuestras vidas. Amén. El Señor siempre piensa en ti. Amén. El Señor siempre te aprecia. El Señor te ama. Amén. Y ese síndrome no debería de afectarnos. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios porque nos ha permitido estudiar estos dos aspectos, amén, el aspecto del espíritu sumiso y el espíritu de siervo. Amén. Un espíritu sumiso y un espíritu de siervo. Entonces eso es lo que debemos de pedir, amén. ¿Estar sumisos, sujetos a la autoridad y con un buen espíritu de dispuestos a servir y no a ser servidos, amén. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que vamos a ver hasta ahora en la primera parte. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu misericordia, Señor, por tu amor, por todo lo que nos das, Señor. Oh, podemos clamar, Padre, como decía el salmista. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, oh Jesús, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Necesitamos ese espíritu recto en nuestras vidas, Señor. Oh Jesús, ayúdanos a servir, Señor. Ayúdanos a ser de bendición, Padre. Oh Jesús, más que podamos recibir tu unción en todo lo que hagamos, Señor. Puedas tú ayudarnos con tu unción en donde vayamos, a lo que emprendamos, Señor. Puede estar tu unción, tu espíritu de sujeción, ese espíritu sumiso, Señor, de sujeción, de sujetarnos a la autoridad, Señor, ya sea en el trabajo, en la iglesia, en el hogar, Señor. Danos la sujeción, Señor. Danos el espíritu de siervos, Padre, para tener buenas relaciones interpersonales y tu unción, Padre, pueda darnos la gracia delante tuyo, mi Dios, y delante de los hombres. Oh Jesús, ayúdanos a atesorar tu palabra. Oh, como decía el proverbio, átala a tu cuello. Oh, escríbela en la tabla de tu corazón. Oh Jesús, ayúdanos a tener tu palabra siempre presente, Señor, y a reconocer que somos siervos tuyos, Señor, y estamos dispuestos a servirte, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos la unción, Señor, y la bendición, Padre, de servir a los demás, Padre. Jesús, ten misericordia de nosotros. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendícenos, guárdanos. Jesús, encamínanos, guíanos, Señor. Te necesitamos, Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Recibimos, Señor, tu unción y tu bendición en este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.